Bendiciones, vamos a compartir la pantalla y quiero recordarles, como siempre decimos, Biblia en mano, oración, las hojas de estudios, mirar el video y estar en bendición. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la lección de hoy nos va a hablar de el pecado y la santificación. La obra del Espíritu Santo y la Escritura implica santificación. Tenemos que partir de una verdad que recién habíamos leído. Esta verdad bíblica nos dice que todos pecamos. ¿Qué es pecado? La definición bíblica de pecado es: el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios, una transgresión de su ley y su naturaleza. Tipos de pecados. No es que haya un tipos de pecado, pero lo que hicimos para estudiar o para pensar en qué son los pecados, en tres grupos: el pecado de omisión, el pecado de comisión y el pecado consciente o voluntario. Esto nos ayuda a tener una claridad. El pecado de omisión: no hacer lo que Dios manda. El pecado de omisión, en términos generales, se refiere a la falta de acción cuando se debería haber actuado, especialmente cuando existe un deber o una oportunidad para hacer el bien. El pecado de comisión: hacer lo que Dios prohíbe. Se refiere a un acto pecaminoso que se comete activamente, es decir, una acción que se realiza y que va en contra de los mandamientos de Dios. Y el pecado consciente y voluntario se refiere a una acción o falta moral que se comete a sabiendas y con la intención de hacerlo. Es decir, la persona es plenamente consciente de que está actuando mal y elige hacerlo de todos modos, a diferencia de un pecado cometido por un error o ignorancia. Pecados ocultos en nuestro corazón. Se refiere a aquellos pecados que no son evidentes para los demás, que no son evidentes para los demás, que se guardan en el interior de la persona, en su corazón o mente, y que pueden ser difíciles de identificar y superar. Estos pecados pueden tener un impacto negativo en la vida espiritual y en la relación con Dios y con los demás. ¿Dónde comenzó el pecado? La Biblia dice que Lucifer, un alto ángel de rango alto, pecó por orgullo y fue expulsado del cielo. Hay unos pasajes bíblicos que te invitamos a leer para entender de qué se trata. También cuenta cómo comenzó el pecado en la tierra. Adán y Eva desobedecieron a Dios, trayendo el pecado a la humanidad. También lo encontramos esto en Génesis 6, del 1 al 6. Seguimos avanzando y tenemos algo que aparece también en el Nuevo Testamento y que dice: Jesús habló claramente del pecado. Y hay un pasaje que podés encontrarlo en Mateo 15:19. Y ahí nos indica una imagen de que del corazón del hombre dice que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, hurto, falso testimonio, blasfemia, todo eso. Las consecuencias del pecado. Y esto es lo triste del pecado, que en un momento o en su momento parece algo
que se disfruta, ¿no? El pecado es muy atractivo, pero la consecuencia es dramática. El problema más grande del hombre es su separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios, nuestra fuente de vida, paz y dirección. La culpa y la vergüenza, el pecado afecta nuestra conciencia, trae miedo, nos aleja de la verdad, nos produce muerte espiritual y física, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado sin arrepentimiento lleva a la muerte eterna, una separación definitiva con Dios. Nosotros estamos tomando el discipulado y tenemos que tener esta claridad con respecto al pecado, pero tenemos una solución porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo. La solución para el pecado es caminar hacia la santificación y este es el camino de todos los que estamos y somos discípulos de Jesús. Jesucristo, el Salvador. Aunque el pecado tiene consecuencias graves, Dios ofrece el perdón y restaura a través de Jesucristo. La confesión y el arrepentimiento. De nuestra parte tiene que haber un rechazo continuo del pecado y buscando siempre activamente la voluntad de Dios. El discípulo de Jesús, el discípulo de Jesús no parte de la perfección, sino del reconocimiento de que es pecador y la necesidad de salvación. Parte del crecimiento espiritual implica reconocer nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, confesarlos a Dios y apartarnos de Él, porque el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. El pecado no puede ser tolerado ni ignorado en el camino del discípulo. Debe ser confrontado con la gracia del Señor, la verdad y la obediencia. Rechazo continuo del pecado y búsqueda activa de la voluntad de Dios y su santificación. A eso somos nosotros llamados. El punto E nos dice, el discípulo del Jesús, del Señor Jesús, se compromete con la santidad. El discípulo está llamado a crecer en santidad mediante la obediencia, la renovación de la mente y el poder del Espíritu Santo. El discípulo abandona el pecado y se entrega a un crecimiento de santificación. No se trata de perfección instantánea, sino de perseverancia, arrepentimiento constante, dependiente o dependencia de la gracia de Dios. No es que de golpe, si bien Dios nos limpia totalmente, pero vamos a caer, vamos a pecar, pero nuestro anhelo tiene que ser, Señor, perdóname y seguir adelante y recibir la gracia de Dios. El de verdadero discípulo no vive en práctica habitual del pecado, sino que lo combate sabiendo que la gracia no es una licencia para pecar. Hay textos bíblicos hermosos para leerlos y meditarlos. Hay herramientas para crecer en la santidad como discípulo. Por eso hay que leer y estudiar las escrituras, tener oración constante, comunión con Dios permanente, tener comunión con otros creyentes, ir a la iglesia, practicar de la alabanza, de la adoración, ya sea en nuestro hogar o en la iglesia, pero tiene que haber gratitud, tiene que haber entrega, comunión con otros creyentes, confesión y rendición de cuentas. Si nos cuesta algo, tenemos que buscar ayuda para salir adelante. Tenemos que tener una práctica de obediencia en el Señor. Santificación. Podemos reflexionar de todo lo que hemos visto y decir, el pecado es una realidad a considerar seriamente porque nos separa de Dios, pero también hay una esperanza segura, el perdón y la restauración por medio de Jesucristo.
Dios llama a todos al arrepentimiento y a vivir una vida nueva en Jesús, en Él. Una nueva vida en Cristo implica dejar atrás lo viejo. Se espera del discípulo de Jesús dejar al pecado. Aunque caigamos, vayamos a Dios, nos va a ayudar a levantarnos. Pidamos ayuda para cambiar malos hábitos. Vivamos conforme al ejemplo de Jesús. Compartamos las dudas y avancemos con alguien con hacia la maduración espiritual. Jesús nos salvó, el Espíritu Santo nos transforma. Hoy es un buen día para pedirle a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermoso el Salmo 51 todo, está para seguir leyéndolo completo. Y bueno, como siempre decimos, estamos orando por tu vida para que Dios te siga fortaleciendo, te siga animando, te siga alentando. Por eso en esta hora te bendigo en el nombre de Jesús. Y ya sabés que podés contar con nosotros por cualquier necesidad, mandás un mensajito, cualquier problema, cualquier pregunta, estamos para ayudarte. Dios te quiere bendecir. Adelante, estás en el mejor camino. No te olvides, sos un discípulo de Jesús. Dios te bendiga.